con el profesor Carlos Tello. Ya nos había mencionado que parte importante de su formación, de toda esta adquisición de conocimientos en el extranjero, formaba parte de un proyecto que fue compartido por una generación. Es encontrar los instrumentos más apropiados para generar el desarrollo lógico, para resolver problemas estructurales de la economía mexicana que se vieron reflejados en las tasas de crecimiento. La importancia del Estado como actor económico en gran medida se explica también por los actores que echaron a andar ese proceso de participación del Estado. Por eso, profesor, nos interesa muchísimo que usted nos hable sobre esa incorporación a las tareas de la gestión pública en su tiempo, con las ideas de su tiempo, los proyectos de la época, las realizaciones y también los obstáculos, el contexto internacional y la propia realidad económica mexicana presentaba para un joven economista como usted, que llegaba con una gran vocación a emplearse en el sector público, trabajar por México. Sí, mi ingreso a la Secretaría de la Presidencia es, en algún sentido, un parteaguas, pues es a partir de 1965, cuando ingreso a trabajar a la Secretaría de la Presidencia, que me metí de lleno a un área de estudio en la cual he trabajado yo prácticamente toda mi vida, que es el área de las finanzas públicas, que tiene dos pilares en que descansa: lo que va a ser el Estado, o sea, el gasto que todo cuesta, y por otra parte, cómo se va a financiar eso que va a ser el Estado, o sea, gasto público y su financiamiento en sus dos vertientes: los ingresos propios del Estado y los ingresos ajenos, que es el crédito. Entro yo a Presidencia justo en el momento en que se acuerda que trabajen de común acuerdo la Secretaría de Hacienda y la de la Presidencia, que tenían funciones concurrentes y que no habían podido desempeñar por los conflictos y pleitos que existieron en los 6 años previos. En 1958 sale una nueva ley de secretarías y departamentos de Estado, mediante la cual se crea la Secretaría de la Presidencia y se le otorgan a la Secretaría de la Presidencia dos funciones que entraban en conflicto con las funciones que ya de por sí tenía la Secretaría de Hacienda. La de programación de la actividad económica, en tanto responsable de la economía nacional, Hacienda. Esa función de programación se le asigna a Presidencia en 58, diciembre de 58. Y la otra función que se le pasa a la Secretaría de la Presidencia fue la de programar el gasto público, en particular el gasto público de inversión. Tareas que la Secretaría de Hacienda tenía en tanto responsable del presupuesto de egresos de la Federación. Pero no se le quitó esa tarea a Hacienda. Hacienda la mantuvo encargada del presupuesto de egresos y también Presidencia la encargada del gasto público y en el capítulo de inversiones. Todo ello enmarcado en la planeación. No hay que olvidar que en esa época, en la década de los años 60, sobre todo a raíz de la Alianza para el Progreso y el triunfo de la Revolución Cubana,
en los primeros años de esa década, de los 60, cambiaron mucho la política de Estados Unidos respecto a América Latina. Y la programación se convirtió el ducto a través del cual los Estados Unidos directamente, pero también los organismos financieros internacionales, empezaron a canalizar cuantiosos recursos crediticios a América Latina y desde luego a México. México, durante varios años, en esa década y después en los 70, era el mayor acreedor de los organismos financieros internacionales. Eran miles de millones de dólares que año con año se canalizaban a México a través de un esquema de carácter programático. Y esos recursos se traducían en presupuesto. La Secretaría de la Presidencia asume las tareas de planeación y asume las tareas de gasto público e inversiones, tareas que mantenía en ley la Secretaría de Hacienda. Un conflicto permanente durante 1959 a 64. En 65 resuelve la Secretaría de Hacienda y la de la Presidencia coordinarse y trabajar en equipo. Y yo llego justo en ese momento, con dos responsabilidades muy concretas: colaborar en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y la programación de las inversiones como segunda tarea, de las inversiones públicas. El Plan Nacional de Desarrollo y la programación de las inversiones públicas como expresión muy concreta y fundamental del Plan Nacional. Se establece una comisión intersecretarial formada por funcionarios de Hacienda y funcionarios de la Secretaría de la Presidencia. Y se le encarga a dos personas, una de Hacienda, Rafael Izquierdo, asesor del secretario de Hacienda, y la otra yo, Carlos Tello, en Presidencia. Y decidimos, a partir de las instrucciones de los dos secretarios, trabajar en equipo, porque era la única forma en que se iban a poder hacer las cosas. El pleito, el enfrentamiento no funcionaba. Formulamos el Plan Nacional de Desarrollo 65-70 de común acuerdo con las secretarías de la Presidencia y de Hacienda, las dos secretarías. El trabajo quedó en manos de los secretarios técnicos, Izquierdo y yo, y la forma en que lo hicimos fue la de aprovechar el enorme talento que en las distintas entidades públicas existía. Gente capaz que llevaba a cabo sus tareas y las llevaba a cabo planeándolas y programándolas por la naturaleza misma del trabajo que tenían encomendado. Todo el sector energético, eso no se hace de un día para otro, se programa con mucha anticipación. Todo el uso y aprovechamiento del agua, con la Secretaría de Recursos Hidráulicos, toda la cuestión de las comunicaciones y los transportes, y luego las dos áreas de servicio fundamentales que son educación y atención a la salud. Esos 4 o 5 sectores representan el hueso de la actividad pública, más del 90%. Entonces trabajamos de común acuerdo con las entidades al principio del sexenio, en 65, y para las entidades era muy útil e interesante observar que ya no era Hacienda pidiendo unas cosas y Presidencia otras, sino que conjuntamente Hacienda y Presidencia trabajando juntos con las entidades.
La idea era de sumar y no de enfrentamiento, y de aprovechar el talento que en cada entidad existía. Pudimos armar en un lapso relativamente breve el plan de desarrollo para el sexenio, que fue aprobado por la Comisión de Planeación, en la que participaban funcionarios de alto nivel de ambas secretarías. Por ejemplo, participaba en la Comisión de Planeación Mario Ramón Beteta, que posteriormente fue secretario de Hacienda. Participaba Gustavo Petriccioli, que posteriormente fue también secretario de Hacienda. Presidencia participaba Emilio Mújica, que también posteriormente fue secretario de Comunicaciones y Transportes, Julio Moctezuma, secretario de Hacienda, en fin, participaban gente de alto nivel, directores generales de esas secretarías, de esas dos secretarías, y Rafael Izquierdo y yo como secretarios técnicos de esa comisión. Lo armamos. Hecho el programa de desarrollo de la economía nacional y el programa específico del sector público como parte fundamental de ese programa de desarrollo, porque la instrucción fue que fuese indicativo para los particulares, pero sí programático para las entidades públicas. Entonces, la siguiente tarea que tuvimos durante ese sexenio fue la de armar el mecanismo para que lo programado se tradujese año con año en el programa anual. Lo programado para el sexenio se tradujese año con año en el programa anual. Y establecimos una subcomisión de inversión-financiamiento. La subcomisión de inversión-financiamiento tenía como propósito programar las inversiones públicas del año X y su respectivo financiamiento, no solo en conjunto, sino a nivel de detalle, de proyecto y subproyectos. Y eso, tanto la estructura financiera como la inversión física, deberá ser compatible con el programa de desarrollo para el sexenio. En esa subcomisión de inversión, financiamiento, participamos 5 gentes, que es importante tener presente, porque las 5 eran personas que operaban los programas de gasto y los programas de financiamiento. Por parte de Hacienda participó Miguel de la Madrid, que era el subdirector general de crédito, con Mario Ramón Beteta, su jefe, director, Miguel Rico, que era el subdirector general de egresos, encargado del presupuesto, y Rafael Izquierdo, asesor del secretario de Hacienda. Y por parte de secretario Ortiz Mena, don Antonio Ortiz Mena, y por parte de la presidencia participábamos 2 personas. Julio Rodolfo Moctezuma, que era el director general de la presidencia, director general de inversiones de la presidencia, y yo, Rafael Izquierdo y yo, actuábamos como secretarios técnicos de estos. Entonces, la formulación de los programas de inversión anuales la hacíamos de común acuerdo los operadores de Hacienda con los de la Secretaría de la Presidencia, pero trabajando con las entidades. Esto es clave. Es decir, no se podía hacer nada sin la participación de las entidades. Pero a su vez,
no se podría hacer nada en conjunto sin la participación conjunta de Presidencia y Hacienda. Eso fue, a mi manera de ver, la clave que permitió programar, a mi manera de ver, bien las cosas. Y así trabajamos durante los 6 años. ¿Sí, perdón? No, un tema que nos interesa mucho es, usted viene de un mundo académico distinto al mexicano. Sí. Y encuentra, como bien lo señala, un muy valioso capital humano formado en la Universidad Nacional, mayoritariamente, egresados de la Escuela Nacional de Economía. ¿Recuerda usted, percibe usted que esa expertise alcanzada por los egresados de nuestra escuela, entonces escuela y facultad, enriquecido por supuesto la experiencia profesional, tenía en el ambiente intelectual de la formación de los estudiantes algún impacto? ¿Formaba parte de ello? Sí, una de las cosas que más me gustó cuando llegué yo aquí a México después de estudiar en el extranjero fue darme cuenta de la muy estrecha relación que existía entre la universidad y el mercado de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Muy estrecha. De hecho, ambos sectores, el público y el privado, se nutrían de los egresados de la universidad. Incluso los incorporaran al segundo o tercer año de estudios a trabajar, ya sea en una empresa privada o en el sector público. En el área de economía la relación era mucho más estrecha con el sector público, sin dejar de mencionar que también la había con el sector privado. Muchos egresados de esta facultad iban a trabajar a las empresas privadas en Monterrey o en Puebla o aquí en el Estado de México o en el Distrito Federal. Existía muy estrecha relación. Los directores de la facultad, Horacio Flores de la Peña, Octaviano Campos Salas, Emilio Mújica Montoya, Gilberto Loyo antes, el maestro Torres Gaitán, eran funcionarios públicos y profesores de esta universidad. Entonces la relación era muy estrecha. Hablo del área de economía, pero también en otras dependencias, leyes. Todos los abogados del gobierno y de las empresas privadas venían de aquí, de la Facultad de Ley y de Derecho. Y así sucesivamente, en otras, ya no digamos medicina. Entonces, ¿de dónde sacaban los doctores el Seguro Social y los el ISSSTE y la Secretaría de Salubridad y Asistencia? Pues de aquí. Nutría la universidad el quehacer público y el privado. El pensamiento económico en ese ¿El qué? El El pensamiento económico era terriblemente coincidente. Yo diría, de la misma manera que yo me formé fuera del país, los que aquí se formaron tenían sobre todo, en esta escuela de economía, después facultad, predominar el pensamiento keynesiano. ¿Cómo predominaba en el mundo? En el mundo de los 50s y de los 60s, en el mundo de la posguerra, hasta finales de los 70s, lo que predominó fue el pensamiento keynesiano. Y no fue nada difícil para ninguno de nosotros, tanto yo que estudié en el extranjero como los que habían estudiado aquí, trabajar juntos, porque estábamos convencidos de que la marcha de una economía, pero convencidos hasta el cansancio, que la marcha de una economía dependía del trabajo coordinado entre el sector público y el privado. La famosa economía mixta, que la mexicana fue famosísima y tuvo un éxito extraordinario
había relación entre el sector público y el privado, se trabajaba junto. No había problema, en esencia. Había armonía y trabajo, cada quien sabía lo que tenía que hacer. Voy a dar, por cierto, dentro de unos momentos, una charla sobre el particular que hizo que funcionara eso. La economía se expandió a un ritmo acelerado durante décadas con la participación de la economía mixta. Y los economistas formados aquí en la escuela, después facultad, estaban convencidos de esto. Y los que nos habíamos formado fuera también. O sea, no había, se escribieron varios libros sobre el particular, que fueron libros que se leyeron en el mundo entero. Recuerdo uno de un profesor de Harvard, Raymond Vernon, que se llama, que aborda la cuestión del sector público y sector privado. El dilema de la economía mexicana. Entonces, no, se trabajaba bien y en equipo. Si uno analiza la historia, la evolución de la enseñanza superior en México, uno ve que la nacional, la escuela pública, y en particular la UNAM, predominó durante décadas. Después, claro, vino el Poli, pero como parte de la enseñanza, y universidades de provincia, Nuevo León, la de Guadalajara, predominaban. El sector público y el privado se nutrían de las universidades públicas. El crecimiento de la enseñanza superior privada en México data de la década de los años 80. Es cuando empieza una expansión extraordinaria. Venía así apenas, de repente había una que otra así, pero el crecimiento y expansión se da en la década de los años 80 y no se da en todo, se da en 2 o 3 áreas. Se da en administración y contabilidad, se da en economía y se empieza a dar también en derecho, que eran las disciplinas que tenían, por así decirlo, el monopolio del manejo de las cosas, de las empresas y del sector público. Esas áreas de conocimiento constituían, no estoy despreciando a los ingenieros, ¿no?, pero constituían quienes manejaban los asuntos públicos y privados. Derecho, economía, contabilidad y administración juntas, ¿no? Eran, digamos, el núcleo dirigente por lo que hace a formación. Entonces, antes de eso, ¿no?, era todo de aquí, de la universidad. Entonces, no hubo ningún problema. No hubo ninguna fricción en realidad, porque se coincidía en el pensamiento, repito, keynesiano. Había un polo, sin embargo, también de pensamiento que se apartaba un poco de esta trayectoria en el Banco de México, una tradición más centrada en aspectos monetarios. Había diálogo. ¿Se traducía esto en diferencias de opiniones a la hora de aconsejar, de implementar, de tomar decisiones de política económica? El Banco de México, en efecto, se formó al amparo, bajo la sombra del pensamiento que llamábamos en aquel entonces neoclásico monetarista, sin duda. Pero el Banco de México en aquel entonces estaba disciplinado por completo a la Secretaría de Hacienda y no actuaba por su cuenta. Es más, es muy interesante en las memorias de don Antonio Ortiz Mena, que publicó el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México,
el desarrollo estatal, una época, dice con toda claridad que le dijo al presidente López Mateos en 1959, le dijo que le pedía, y que si él estaba de acuerdo, se lo dijese, que ningún funcionario del área financiera, económica del gobierno tuviera directamente acuerdo con el presidente. Que todos los acuerdos del director del Banco de México, del director de Nacional Financiera, se procesasen vía la Secretaría de Hacienda. Y le dijo también que los asuntos de la economía nacional deberían descansar por completo en la Secretaría de Hacienda. Y tanto lo primero como lo segundo lo acordó el presidente en aquel entonces López Mateos y después lo ratificó el presidente Díaz Ordaz, los 12 años del famoso desarrollo estabilizador, en los cuales fue el secretario de Hacienda, don Antonio Ortiz Mena. Sí había conflictos, obviamente, y había discrepancias. No podía ser de otra manera, tomando en consideración la formación del personal en el Banco de México. Pero al final de cuentas, las ideas que prevalecían eran las de Hacienda, con ajustes, en todo caso, pequeños, que a su vez, por cierto, tenía un alto contenido, a diferencia de la Secretaría de la Presidencia, de pensamiento también no clásico. O sea, la Secretaría de la Presidencia estaba formada por completo en pensamiento keynesiano. Gente de aquí, de la universidad, de la escuela. La Secretaría de Hacienda, cuyos funcionarios también se habían formado aquí y eran profesores de esta escuela, Mario Ramón Beteta, o sea, eran funcionarios de esta escuela, se habían formado, pero tenían una dosis de pensamiento neoclásico. Y los del Banco de México, también por cierto, formados aquí en su inmensa mayoría, digamos en UNAM, tenían una mayor dosis de pensamiento neoclásico. Pero se pudo negociar cediendo, todo el mundo cediendo, para tener una política común, que fue, en términos de crecimiento y estabilidad, no en otros términos, pero en términos de crecimiento y estabilidad, relativamente exitosa. Y en parte, sobre todo la segunda mitad, o sea, la que va de 65 a 70, fue resultado de esta decisión presidencial, pero compartida por los secretarios de Hacienda y el de Presidencia, de trabajar en equipo y que ya no terminaran de pelearse y tener posturas encontradas, porque eso no beneficiaba a nadie y a río revuelto ganancia de pescadores, que es lo que pasaba. Cada quien le decía una cosa a Presidencia y otra Hacienda y era confuso. Y así trabajamos en esto cada año. Y ya por el año de principio de 68, yo me incorporé a una tercera tarea que coordinaba en la Presidencia José López Portillo, que a su vez era director jurídico de la Secretaría de la Presidencia y de la Presidencia de la República. O sea, era director jurídico de una Secretaría de Estado y del presidente de la República. Él coordinaba, José López Portillo, la Comisión de Administración Pública, que tenía como mandato
hacer un replanteamiento cabal de la administración pública en México, que había crecido sin ton ni son, el sector público, de una manera poco ordenada, y que era necesario encauzar porque en efecto ya representaba una parte importante de la actividad económica nacional la que llevaba a cabo el sector. Y me incorporé al trabajo de la Comisión de Administración Pública que coordinaba López Portillo, participaba Fernando Solana, que en aquel entonces era secretario general de la universidad, ¿verdad? Trabajaba también ahí Emilio Mújica, funcionario de la presidencia, Julio Rodolfo Moctezuma, yo, y quien hacía trabajo técnico era Alejandro Carrillo Castro, que ahora es miembro del patronato de la UNAM. Subrayo estos orígenes universitarios porque la participación de la UNAM en el quehacer público era determinante. Vino 68, perdón, antes, que es importante, tanto en el trabajo de inversión financiamiento como en el trabajo de la Comisión de Administración Pública, establecí yo, bueno, no yo, los miembros de la Subcomisión de Inversión Financiamiento de la Madrid, Rico, Izquierdo, Moctezuma y yo, establecimos contacto con todo el sector público a nivel adecuado, con los responsables, no los titulares, pero sí los operadores responsables de las cosas. Y en el trabajo de administración pública también, pero en área de la administración, la cuestión jurídica. Esto me dio a mí un mundo enorme, muy enriquecedor. Me beneficié del sector público, al que yo apenas estaba conociendo, pero el trabajo en sí me permitió aprender. Fue un auténtico posgrado, esos 6 años en la Secretaría de la Presidencia, trabajando con los políticos por la vía de la administración pública y trabajando con los técnicos, que en el fondo también son políticos, por la vía de inversión financiamiento. Muchas de las gentes con las que entré en contacto, por muchísimas a las postres fueron titulares de las distintas dependencias del gobierno. Entonces fue en verdad un posgrado práctico, muy variado, no solo en el terreno personal, sino en el terreno de temas, que me dio una visión muy, a mi manera de ver, completa de qué era el sector público en México, cómo funcionaba, cómo llevaba a cabo sus programas y sus actividades y cómo administraba su quehacer cotidiano y cómo tenía que establecer contacto con otras entidades para que la suma del trabajo en equipo reportara los resultados que se esperaban. Todo esto no hay que pensar que resultó perfecto, no, muy lejos, pero para mí en lo personal me enriqueció mucho, pero también dio resultados, no todos los que nos hubieran gustado, pero dio resultados. Vino 68 y todos los problemas. Pero que le interrumpo, hay un aspecto que nos interesa. Los niveles de vida alcanzados por el crecimiento económico, la estabilidad monetaria, etcétera, de México en estos años del desarrollo estabilizador, creó una nueva relación entre los políticos, mayoritariamente abogados, el prestigio profesional de los políticos, y los economistas que ganaron un gran prestigio con este milagro mexicano. Esa reputación profesional de los economistas los hizo
por así decirlo, salvo su mejor opinión, actores confiables de la gestión pública. Pero también personajes que se hicieron profesionales, que se hicieron cada vez más públicos por su conocimiento, su expertise. Si uno revisa la prensa, es cuando México encuentra que parte del discurso político va a pasar por el discurso económico. Nos gustaría conocer su impresión sobre estos años en términos del desarrollo de la profesión, tanto en la acumulación de prestigio político como en la acumulación de prestigio social. Sí. En efecto, yo diría que la década de los años 60, a lo largo de esos 10 años, con algún detalle anterior, pero a lo largo de esos 10 años de crecimiento económico relativamente acelerado, los economistas mexicanos fueron ganando espacio y en esa medida fueron ganando prestigio y reconocimiento. Unos directamente porque participaban en la toma de decisiones, como por ejemplo, para solo mencionar uno, don Raúl Ortiz Mena, economista, formado aquí, con alta responsabilidad, hermano de don Antonio Ortiz Mena, y otros que estaban cerca, economistas que estaban cerca, de personas que si bien no se habían formado como economistas, su quehacer era el de los economistas, Hacienda, rodeado de gente, repito, formada como economistas, y les daba espacio y les daba responsabilidad. Entonces, tenemos el modelo de un ministro, secretario de Estado, formado como abogado, pero rodeado de economistas, que sería el modelo hacendario, Rafael Urrutia Millán, repito, Rafael Izquierdo, Víctor Urquide, antes de Rafael Izquierdo, rodeado de economistas, muchos de ellos profesores de esta facultad, que tenían influencia y a quienes escuchaba don Antonio Ortiz Mena. O el modelo de economistas que habían llegado a un alto nivel, Octaviano Campos Alas, secretario de Industria y Comercio, antes de él don Raúl Salinas Lozano, que ya tenían responsabilidad en tanto economistas y que desde luego se rodeaban con economistas. Yo creo que fue esa década de los 60 en que los economistas cobran prestigio, uno, dos, los economistas formados aquí en la universidad, se les abre espacio y se les reconoce el talento y su capacidad. Tan es así que la década siguiente, y por primera vez en la historia de México, la que va de 70 a 80, los economistas forman parte central de la administración pública a puestos de secretarios de Estado. Y esto continúa. Miguel de la Madrid, si bien no es de formación economista, él es abogado, pero su trabajo siempre estuvo enfocado a la economía. Le sigue Salinas, economista, egresado de aquí. Le sigue el presidente Zedillo, economista egresado del Poli. Y se rodean de economistas. O sea, es muy interesante ver el prestigio que durante la década de los años 60 obtuvieron prestigio y reconocimiento, porque en la siguiente, la que va de 70 a 80, los ve uno por todos lados.
no estoy hablando de si se lo hicieron bien o mal, esa es otra cuestión, pero hubo reconocimiento y prestigio, pero también en el sector privado. Los economistas, y hay muchos ejemplos, empiezan a tomar puestos de dirección, desplazando a los abogados y desplazando a los contadores y administradores. El economista que tenía esa inclinación, digamos, empresarial, pues fue adquiriendo presencia creciente en la década de los 70, o sea, de 70 a 80, y ahora, bueno, hasta directores de bancos son. O sea, es decir, van creciendo así. No sé si esto... Muy bien, sí, desde luego. Otro aspecto que también nos interesa conocer, desde luego su opinión, tiene que ver con esta presencia pública de los economistas afectó también su discurso. Es decir, usted nos ha señalado, teníamos economistas que se adscribían a un paradigma, el paradigma keynesiano, que guiaba, digamos, buena parte de la actitud expansiva del gasto, del fiscalismo y de la palanca del crecimiento, etc. Pero 68 también planteó el principio de una crítica a esa visión de la economía y al optimismo de que el Estado fuera el actor fundamental. Una crítica que venía probablemente de dos lados, si se acepta la analogía. Una crítica desde las universidades, una crítica al pensamiento económico vigente en la política económica, una crítica radical, digamos. Y una crítica que venía también del sector privado, una crítica, si se nos permite la expresión, conservadora. El caso es que este pensamiento, que fue matricial en la conducción de la política económica, en las ideas claves, se vio puesto en tela de juicio entre 68 y 70. Desde luego, los años 70, y sobre todo la presidencia del presidente Echeverría, fue todavía mucho más polémica por aspectos políticos. Pero lo que nos interesa destacar es su percepción sobre este pensamiento que ya va a cuestionar la hegemonía intelectual del keynesianismo. Sí, la década de los años 60 es una década que pudiéramos calificar de predominio keynesiano. Esto no quiere decir que no hubiese otras ideas flotando y se colaban, pero hablo de predominio. En efecto, 68 fue un parteaguas, entre otras cosas, en esto. Y en la década de los años 70, o sea, la que siguió a los 60, se desata una lucha muy intensa, incluso llegó a ser tensa en algunos momentos, entre quienes pensaban que el sector público, el keynesianismo, el sector público debería prevalecer, y aquellos que pensaban que deberían retirarse, que ya no fuese tan prominente el sector público y que hubiese mayor participación de los particulares en la marcha de la nación. Y este pensamiento se nutría de aquellos que promovían al mercado, al funcionamiento del mercado como pieza clave en la asignación de recursos y en el uso que se da a los recursos. Esta lucha se da a lo largo de los 70, no solo entre el sector público y el privado. Quizás la expresión básica de esto es la constitución del Consejo Coordinador Empresarial y su declaración de principios en mayo de 1975, donde dijeron ya basta, a los particulares les corresponde el grueso de la conducción de la economía,
no solo se da pues entre sector público y sector privado, sino se da también dentro del sector público. Se desata así una lucha doble entre aquellos que piensan que el Estado debe seguir jugando un papel determinante, protagónico, no totalizador, porque eso nunca se planteó, nunca, sino pero sí protagónico, de palanca del desarrollo, y aquellos en el sector privado que sostenían que lo contrario, que debería ser el mercado quien desempeñara ese papel protagónico. Se da esa lucha, pero también se da una segunda lucha dentro del sector público, entre quienes pensaban que el Estado debería siendo desempeñando un papel protagónico, quienes pensaban que debería ser el mercado dentro, repito, del sector público. Yo esto lo reseño en un libro que se ha vendido muchísimo, no sé si se ha leído en la misma cantidad, pero ya va en su 12ª, 13ª edición. Estoy hablando de más de 70.000 ejemplares que se han vendido y que editó siglo XXI, que se llama la política económica en México. Esto lo reseño ampliamente. Después escribí un libro con Rolando Cordera que se llama La disputa por la nación, en donde reseñamos el conflicto entre sector público y sector privado. En el primero, que yo solo escribí, La política económica en México, lo que reseño es la disputa interna dentro del sector público entre los que piensan una cosa y los que piensan otra. Entonces sí, digamos, se gesta a lo largo de la década de los 60 un proceso de expansión donde el keynesianismo predominaba, donde era el Estado quien orientaba, impulsaba, estimulaba, restringía, era quien organizaba el proceso de expansión de la economía nacional con la activa participación de los particulares. En los 70s, como resultado de ese proceso, se empieza a romper esa, digamos, armonía o predominio y empieza a surgir una verdadera lucha de intereses dentro del sector público y entre el sector público y el privado sobre quién debe predominar en la conducción del proceso de expansión de la economía nacional. Probablemente haya dos foros para esa disputa, como usted y el profesor Cordera la marcaron bien. Era una disputa que apostaba alto, no era un problema solamente de opinión o solamente de doctrina, era un problema de tener las riendas del país, de conducir al país. Dos foros, quizá, y sobre eso también nos interesa mucho conocer su opinión, son importantes. Por un lado, el foro universitario. Consideramos que es ahí donde no solamente se reproduce un pensamiento, sino también se genera un nuevo pensamiento y se fabrica ese laboratorio de la crítica del pensamiento económico. Y la crítica al pensamiento cepalino, al pensamiento de desarrollo en México, por una academia que se vio fuertemente influida por un marxismo académico en múltiples versiones, la teoría de la dependencia al más ortodoxo de estos, puso en el centro la crítica a lo que era, digamos, el corazón conceptual de la política económica. Y la Facultad de Economía, la Escuela de Economía todavía entonces, y más tarde facultad, fue uno de los grandes foros de discusión de esas ideas. Nos interesaría conocer su opinión sobre estos años y por otro lado también otro foro que también nos interesa conocer su opinión es aquellos foros profesionales de los economistas. Los congresos nacionales de economistas
progresivamente en los años 70, usted lo sabe muy bien, su agenda fue más una agenda política, pero donde también las ideas económicas cobraban una fuerza relevante. Fue una arena de esta disputa. Entonces, si no me equivoco, tendríamos una época en donde había dos grandes foros de debate, donde estaba siendo cuestionada la matriz conceptual del pensamiento del desarrollo en México, que sufrieron grandes transformaciones. Nos gustaría conocer. Sí. Pienso que de lo que se trató a lo largo de la década de los años 70, con sus raíces, como ya comenté, en la década previa, de lo que se trató fue de influir en las características y naturaleza del rumbo de la marcha de la nación, y en los que los economistas, por el prestigio adquirido, fueron participantes fundamentales. ¿De qué se trataba? ¿Por dónde debe caminar el país después del 68? ¿Por dónde debe marchar la economía nacional? No solo en el terreno económico, sino de manera más amplia, en el terreno político, en el terreno social. ¿Por dónde? Y ahí los economistas empezaron a desempeñar, no solo por el prestigio adquirido, sino también por la importancia relativa de los distintos puestos a los que fueron teniendo acceso en la administración pública y en la administración privada, jugaron un papel fundamental. Aquí, en la universidad, también se reprodujo esa lucha, aunque yo diría que en la universidad predominaba el pensamiento keynesiano, cepalino, de alto contenido social, como pensamiento para dirigir la marcha. Y llega minoritario, pero existente, el otro pensamiento. Ya empezó a surgir hay que ver las materias y el currículum de esta escuela para darse cuenta, la bibliografía, para darse cuenta de que el pensamiento, digamos, de mercado, neoclásico, contrario al cepalino keynesiano de intervención del Estado, ya estaba surgiendo. Fue la época en que en materia de microeconomía, o sea, teoría del comportamiento del consumidor y teoría del comportamiento de la empresa, empezó a ganar el pensamiento ortodoxo, neoclásico, en el que, por ejemplo, se argumentaba que el consumidor es soberano, que él sabe decidir y que tiene la información suficiente para decidir y que por tanto él sabe usar sus recursos para maximizar su utilidad. Y al maximizar la utilidad de la persona, del consumidor, se suman todas las utilidades personales y se maximiza el bienestar de la nación, del conjunto. Esa idea empezó a ganar terreno, pero claro, era minoritaria todavía, a mi manera de ver, en la década de los años 70. Creciente, pero minoritaria. Desde luego había otros foros. Uno muy importante, el que organizaba y estimulaba CEPAL. Y también otro, y muy interesante, que estimulaba las agrupaciones de economistas, que por lo general en la década de los 70 estaban dirigidas por elección, porque se elegía presidente de los economistas, estaban dirigidas por personas que comulgaban con el pensamiento keynesiano.
hay que ver los nombres y uno verá que coinciden plenamente. Entonces, CEPAL era un foro que todavía promovía sus tesis, y también lo eran las agrupaciones de economistas, tanto la nacional como las de las distintas entidades federativas. Sí se da esta disputa, pero yo diría que a lo largo de la década de los años 70, cuando con una claridad meridiana el Consejo Coordinador Empresarial marca su punto y aparte y lanza su declaración de principios justo a la mitad de esa década, que empieza a cambiar la relación de fuerzas, incluso aquí, incluso en la Facultad de Economía, Escuela de Economía, y empezó a ganar fuerza relativa el pensamiento ortodoxo, neoclásico, de mercado, neoliberal, tiene tantos nombres que ya no sabe uno. Empieza a ganar fuerza en México, pero ojo, también en el extranjero. No es un accidente que hayan coincidido en el tiempo las elecciones del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, de la primer ministra Margaret Thatcher en el Reino Unido, de Helmut Kohl en la República Federal Alemana en aquel entonces, que predominaba, que promovían estas ideas de mercado y de reducción del Estado, de redimensionar el papel del Estado en la economía. No es un simple accidente. Hicieron su tarea para poder llegar en 80, hicieron su tarea en los años previos para poder llegar al poder en 80. De eso se trata. No es un accidente tampoco que en varios países de América Latina, empezando en 1973 finales con Chile, después del golpe, que estas ideas con los Chicago Boys famosísimos que se fueron a Chile empezaron a cobrar espacio y terreno. Y luego vinieron otros, Argentina, Uruguay, Brasil, que empezaron a ganar espacio. También lo hicieron en México. Yo creo que justo, porque pues, por lo visto así suele suceder, justo a la mitad de la década se da ese quiebre de un predominio del pensamiento keynesiano a un predominio del pensamiento de mercado. Todavía no ganaba nadie, ganaron hasta 80, aquí en México y en otras partes, pero yo digo que a mitad de esa década que se va. Produce la inflexión. El punto de inflexión. Punto de inflexión que se traduce en lo que ya habíamos comentado, en la expansión súper acelerada de la educación superior privada en esas tres áreas. Sobre todo con la universidad privada que es auténticamente nacional, el Tecnológico de Monterrey, que hasta de Aguascalientes hasta Zacatecas y en algunas entidades hasta varios campus tiene. Una expansión espectacular, pero otras también, la Salle, la Iberoamericana, el ITAM. Es una expansión acelerada de educación, pero concentrada en... Ellos no estudian y no forman biólogos, no forman químicos, ni actuarios, ni matemáticos, ni físicos, ni biólogos. No, ellos forman abogados, forman economistas y forman administradores y contadores. Y de repente ya sale una que otra que medicina por acá y leyes, por allá, medicina por acá o medicina por allá,
hasta ingenieros empiezan, sobre todo en la gama más especializada, no el ingeniero civil tradicional universitario o el ingeniero del Politécnico especializado en electricidad o sanidad, ¿no? Empiezan a formar ingenieros ya en ciertas ramas especializadas que para ellos eran clave. Por ejemplo, el concepto de ingeniero industrial, el concepto de ingeniería de sistemas, mucho después. Esas ramas empiezan también a despuntar, pero mucho más adelante, yo diría en la década de los años 90, que empiezan a absorber esto. Al principio fue esas tres disciplinas, porque era donde estaba la disputa. Eran las disciplinas muy relacionadas con la economía. Si pensamos en la escuela económica del institucionalismo, bueno, el institucionalismo es la definición de reglas del juego, de normas, o sea, es el sistema normativo, abogados. Bueno, la economía ya lo hemos comentado, y la administración de empresas es el pensamiento económico reducido al comportamiento de la empresa, de la firma, del individuo. Entonces, por eso había que entrar ahí. Y ese quiebre se da en los 70s. Yo ya en los 70s me fui a trabajar en la primera mitad a la Secretaría de Hacienda. Yo era un intruso en la Secretaría de Hacienda. Yo venía de afuera, tenía muy buenos amigos en la Secretaría de Hacienda, se compartía muchas cosas con ellos y con muchos de ellos. Me fui a trabajar al área de crédito y posteriormente ya como subsecretario en el área de ingresos. Subrayo esto porque la segunda mitad de los 60 trabajé yo en gasto, en inversión, bueno, programación y gasto de inversión. Y en la primera mitad de los 70 trabajé en el financiamiento de la inversión, en crédito y en inversión, ingresos, impuestos, como subsecretario, en aquel entonces se llamaba subsecretario de ingresos. Y entonces vi lo mismo, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva del financiamiento del gasto. Antes había visto yo el gasto, ahora el financiamiento de ese gasto. Y todo ello me llevó, cuando el presidente López Portillo fue electo, a que me invitara a colaborar a la Secretaría de Programación y Presupuesto, con una reforma administrativa clave. Finalmente le quitó, propuso al Congreso una nueva ley de secretarías y le quitó a Hacienda todo el área de gasto para pasarla a programación y presupuesto, para que a partir de un programa se gastara y que Hacienda se encargara de financiar ese gasto. Un cambio muy importante. En México, si vemos lo que acaba de suceder hace unos días, hace 4, 5, 6 días, primero se aprueba la ley de ingresos. Y a partir de que se aprueba la ley de ingresos se discute el presupuesto. O sea, son el financiamiento disponible lo que determina el gasto que se va a llevar a cabo. La idea anterior, la de programación y presupuesto, es: esto es lo que yo programo, esto es lo que yo quiero hacer, así defino mi gasto, Hacienda consigue el dinero. Ah, que no puedo. ¿Por qué? Pues por ABC. Bien, pero entonces vamos a reducir un programa de ese presupuesto para hacer compatible lo que se programa con el financiamiento disponible.
Pero yo lo que no voy a hacer es programar a partir de un financiamiento disponible. Ese fue, digamos, la esencia del cambio que se da en 76, que tiene su origen en la Comisión de la Administración Pública que coordinaba y presidía José López Portillo cuando era director jurídico consultivo de la presidencia, y la comisión que armó, en la que yo participé, y ahí, toda proporción guardada, ellos, yo llegué tarde, ellos la empezaron a estructurar, y muchas de esas, bueno, no muchas, varias de esas personas que trabajaron en esa comisión, Fernando Solana, Emilio Mújica Montoya, Rodolfo Moctezuma y yo, fuimos después 4 secretarios de Estado del presidente López Portillo. Es decir, ahí hay cierta continuidad. En México se piensa que no hay continuidad en la administración pública. Yo creo que sí la hay, por lo menos existía en muchos sitios. A mi manera de ver, lo que le daba consistencia a los gobiernos de esas épocas eran políticas de Estado, política exterior de Estado y otras. Y lo que le daba dinamismo, eso es lo que daba estabilidad, la política, lo que le daba dinamismo era la rotación del personal. El sello personal. Así es, Daniel. así es, pero era rotación, no improvisación. Si uno ve la trayectoria de un presidente como Miguel de la Madrid, o como de Echeverría, o como de López Portillo, Luis Cortines, son una cadena de puestos en distinto lugar rotando. Entonces sí había en ese sentido servicio público. En algunos lugares mucho más que en otros. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, el cambio que se da en la década de los años 20, cuando se profesionaliza el ejército y la lealtad ya no es al general, sino a la institución, el ejército. Bueno, pues eso siguió y tenemos un ejército profesional, yo me imagino que sigue siendo. Es muy interesante ver la Secretaría de Relaciones Exteriores con una historial de servicio público de carrera enorme. Todos los secretarios de Estado, incluyendo mi padre, que lo fue 2 veces secretario de Relaciones, eran del servicio exterior, Torres Bodet, Pepe Gorostiza, Castañeda Grande, Gómez Robledo, García Robles, Premio Nobel de la Paz, eran gente de la profesión. Si uno ve la Secretaría de Hacienda, un servicio, gente profesional, en la Secretaría de Hacienda, ya no se diga en las secretarías técnicas, obras públicas, comunicaciones y transportes, recursos hidráulicos. Ahí no se improvisaban directores generales, eran gente de muchos años de servicio, ya no se diga en Pemex, CFE o Nacional Financiera. Es decir, había rotación. Yo me podría ir de presidencia a Hacienda, de Hacienda a SPP, pero era una cosa dentro del mismo sector público, repito. La experiencia, conocimientos. Hay un punto aquí que usted ha señalado que es otra inflexión en la historia de la política económica y en las instituciones, en el marco institucional de esa política económica, que es la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que es también un punto de inflexión en su biografía política. Así es. Seguiremos con eso en una siguiente parte, ¿le parece? Muy bien. Muchas ¿Nos gracias. encontramos aquí? ¿Sí?